Hay historias que parecen cerradas para siempre hasta que un día alguien decide volver a abrirlas. No porque falte algo, sino porque hay algo que todavía duele. La Oreja de Van Ang es una de esas historias, una banda que marcó a toda una generación, que puso palabras donde muchos solo tenían emociones y que ahora vuelve a estar en boca de todos por razones que nadie termina de entender del todo. Durante años su música acompañó despedidas, veranos, primeras veces y amores rotos. Era ese tipo de grupo que no necesitaba estar de moda para seguir estando presente. Pero de un tiempo a esta parte su nombre empezó a sonar distinto, ya no como un recuerdo, sino como una pregunta. Algo cambió en el grupo, algo grande, y aunque todos lo sienten, casi nadie sabe explicarlo bien. Entre comunicados oficiales, rumores y regresos inesperados, La Oreja de Van Gogh se transformó en un misterio moderno. Una historia donde la nostalgia se mezcla con el silencio, donde las versiones no coinciden y donde las emociones parecen tener más peso que los hechos. Lo que empezó como una simple noticia terminó convirtiéndose en una grieta dentro de su propio legado. Y quizás para entender por qué hoy se habla tanto de ellos, haya que retroceder al principio, volver a ese lugar donde todo empezó, cuando todavía eran solo un grupo de amigos con una guitarra, una voz y un sueño. Antes de las giras, de los premios y de los titulares, cuando La Oreja de Van Gogh todavía no era un fenómeno, sino una idea. Todo empezó en el norte, en San Sebastián, una ciudad pequeña, elegante, de esas donde la lluvia no molesta, porque parece que forma parte del paisaje. Ahí, entre cafés, facultades y tardes de mar gris, un grupo de amigos universitarios se juntaba a tocar por puro gusto. No buscaban fama ni contratos, solo querían hacer música, compartir lo que sentían. Se hacían llamarlo sin nombre y el apodo sin querer les quedaba perfecto. Eran 5 jóvenes soñando con tener algo que todavía no sabían cómo se llamaba. Pablo Venegas, el más estructurado del grupo, era el que ponía orden. Álvaro, más inquieto, traía ideas y lecturas. Javi, puro corazón, era el cómplice ideal para componer letras que sonaban a historias reales. Y en medio de esa mezcla faltaba algo, o mejor dicho, alguien, una voz, hasta que una noche en una fiesta entre amigos la encontraron o la escucharon. Para ser más exactos, Amaya Montero no necesitó presentación. Empezó a cantar temas de Cranberries y todos se quedaron en silencio. Tenía algo que no se podía explicar con técnica ni con estilo. Era una voz que te atravesaba. Esa noche le propusieron unirse al grupo. Ella dijo que sí, sin pensarlo demasiado. Nadie lo sabía todavía, pero ese momento iba a cambiarles la vida a todos. Con Amaya al frente, los Sin Nombre dejaron de ser una banda amateur y se convirtieron en un proyecto. Empezaron a componer canciones propias, a buscar un sonido, una identidad y también un nombre. En una charla casual en una cafetería surgió la idea que lo cambiaría todo. La Oreja de Van Gogh, lo dijeron en tono de broma, hablando del pintor y de su famoso arrebato, pero la frase quedó dando vueltas. Había algo potente en esa imagen. El genio, la locura, el dolor y la belleza, mezclados en una sola historia, les pareció perfecto y sin darse cuenta eligieron un nombre que terminaría siendo una metáfora de lo que vivirían después. Con el nombre decidido y unas cuantas canciones bajo el brazo, se presentaron a un concurso de maquetas organizado por los 40 principales. Nadie esperaba nada grande, pero lo ganaron y ese premio fue el punto de quiebre. Pasaron de tocar en bares a firmar su primer contrato con Sony Music. De golpe, esos chicos de Donosti tenían que grabar un disco. Entraron al estudio, conocieron al productor Alejo Esteven y empezaron a entender lo que era el verdadero trabajo detrás de la música. Su primer álbum, Dile al Sol, salió en 1998. Al principio pasó casi desapercibido, pero con el tiempo fue creciendo como un fuego lento. Las radios empezaron a pasar sus canciones, la gente se las aprendía de memoria y algo empezó a ocurrir. La Oreja de Van Gogh dejaba de ser un grupo de amigos y empezaba a convertirse en un fenómeno. Eran jóvenes, idealistas y no tenían idea del monstruo que estaban creando. Pero ese brillo inicial, esa mezcla entre ingenuidad y ambición fue justamente lo que hizo que su música conectara con tantos, porque detrás de cada acorde todavía había algo puro, el deseo de contar lo que sentían. A veces el éxito llega sin avisar y cuando lo hace nadie está realmente preparado. La Oreja de Van Gogh pasó de ser una banda de amigos del norte a un nombre que sonaba en cada radio de España y América Latina.
En apenas unos años, su música dejó de pertenecerles para convertirse en banda sonora de millones de personas. Ese tipo de éxito que no se busca, pero cuando aparece te cambia para siempre. El primer disco, Dile al Sol, fue la puerta de entrada con canciones simples, cercanas y melódicas. Conquistaron un público que necesitaba eso. Historias honestas contadas sin pretensión. Pero fue el segundo álbum, El viaje de Capper, el que los lanzó a otra liga. En el 2000 ese disco explotó. La playa, Cuídate, Pop, París, Mariposa, Rosas, eran himnos, canciones que sonaban igual en la radio, en un cassette o en la cabeza de cualquiera que se hubiera enamorado alguna vez. Amaya Montero, con su voz dulce y quebrada, se volvió una figura icónica. No era una cantante más, era una narradora emocional. Cantaba desde un lugar donde la ternura y la melancolía se mezclaban, donde lo cotidiano sonaba profundo y lo simple se volvía universal. Su voz tenía algo que no se podía fabricar ni imitar. Era natural, imperfecta y humana, y eso la hacía única. En un mundo donde el pop femenino solía medirse por estereotipos de imagen, Amaya se imponía por lo que transmitía, no por cómo se veía. Las comparaciones con Mecano llegaron rápido, pero la banda tenía su propio código. Donde otros jugaban con el artificio, ellos ofrecían cercanía. Donde otros eran espectáculo, La Oreja de Van Gogh era sentimiento. Y eso fue suficiente para llenar estadios, ganar discos de platino y cruzar océanos. España, México, Argentina, Chile, Colombia. En todos lados cantaban lo mismo, historias pequeñas que de algún modo hablaban de todos, pero el brillo del éxito tiene un costo y casi nunca se ve a simple vista. Con los años, la dinámica de grupo empezó a tensarse. Las giras interminables, las entrevistas, los premios, la exposición. El fenómeno se había vuelto demasiado grande y el foco caía siempre en Amaya. Era la cara, la voz, el símbolo, y mientras el público la idolatraba dentro del grupo, esa visibilidad empezaba a pesar, no por envidia, sino por desgaste. La presión de sostener un fenómeno global era enorme y no todos la estaban viviendo igual. Amigos que antes reían entre ensayos, ahora discutían por decisiones creativas o tiempos de descanso. La amistad seguía, pero ya no era la misma. El trabajo se había convertido en rutina y la rutina en agotamiento. Amaya, que alguna vez había disfrutado cada show como si fuera una fiesta, empezó a sentir que su vida se reducía a eso. Cantar, viajar, repetir. Lo dijo años después. Había llegado a un punto en el que ya no sabía quién era fuera del grupo. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el desgaste era evidente. Las miradas en las entrevistas, los silencios en los pasillos, la necesidad de tomar distancia. Llevaba meses, quizás años funcionando por inercia. Las reuniones se habían vuelto tensas. Las decisiones se tomaban con menos pasión y más cálculo. El grupo había crecido tanto que ya no se movía por impulso, sino por calendario. En ese contexto, la salida de Amaya no fue una explosión, fue un suspiro. Una decisión inevitable tomada en silencio que solo necesitaba hacerse oficial. Aún así, el golpe mediático fue enorme. Los periodistas hablaban de diferencias creativas, de cansancio, de egos, de dinero. Cada medio tenía su propia teoría. Pero lo cierto es que nadie, ni siquiera ellos, podía explicar del todo qué había pasado. Tal vez fue una suma de cosas, el desgaste, las expectativas, las giras interminables o simplemente la necesidad de volver a empezar. Lo único claro era que la magia se había roto y que nada volvería a ser igual. Amaya siguió su camino en solitario y el resto decidió continuar. Lo hicieron con respeto, pero también con una urgencia silenciosa de mostrar que podían sobrevivir. Sin saberlo, esa decisión iba a abrir un nuevo capítulo en la historia del grupo. Uno muy distinto, con otra voz al frente, pero con la misma pregunta flotando detrás. ¿Podés mantener vivo un sueño cuando ya no están los que lo soñaron juntos? Cuando tomaron la decisión de seguir adelante, sabían que no iba a ser fácil. Había que reconstruir algo que había sido demasiado grande y hacerlo sin la voz que le había dado identidad a todo. El grupo ya no era el mismo, ni podía fingir que lo era. No se trataba de reemplazar a Amaya, sino de encontrar un nuevo punto de equilibrio. Por primera vez, en más de 10 años, La Oreja de Van Gogh se encontraba frente a una hoja en blanco. Durante un tiempo, todo fue incertidumbre.
Las canciones estaban ahí, las ganas también, pero faltaba una pieza fundamental. Esa energía humana que une a un grupo no se improvisa, y mucho menos después de una ruptura así. Entonces apareció Leire Martínez, Donos tirara como ellos, con una voz potente y una actitud distinta, segura, sin artificios y con una calma que contrastaba con el caos interno que el grupo venía arrastrando. Su nombre surgió casi por casualidad, pero su llegada no lo fue. Desde el primer encuentro sintieron que había algo auténtico en ella, algo que no intentaba ocupar el lugar de nadie. Venía de un talent show Factor X, y aunque no era una figura conocida, tenía algo diferente. Cuando se reunió con el grupo por primera vez, no buscó imitar a Amaya ni replicar su estilo. Cantó a su manera y esa honestidad fue lo que los convenció. No necesitaban una copia, necesitaban una nueva historia. Así fue como en julio de 2008 se anunció oficialmente que Leire sería la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Sin casting mediático, sin grandes campañas, solo una decisión interna tomada en calma casi en secreto. La reacción del público fue inmediata y para muchos brutal. Las comparaciones empezaron antes, incluso de que ella abriera la boca. Algunos fans se resistían. Decían que nadie podría reemplazar a Amaya, que la esencia se había ido con ella. Otros, en cambio, querían creer que la banda tenía una segunda oportunidad. Leire entró al estudio sabiendo que cualquier cosa que hiciera iba a ser juzgada. No solo estaba grabando su primer disco, estaba poniendo a prueba su legitimidad frente a millones de personas que todavía lloraban la partida de otra. El resultado fue A las 5 en el Astoria, un título simbólico, casi poético, que hablaba de reencuentros, de nuevos comienzos. El primer sencillo, El último vals, ya marcaba el tono. No era una ruptura con el pasado, pero tampoco una imitación. Era un mensaje. La historia seguía aunque fuera con otra voz. La grabación fue intensa, llena de tensión y de perfeccionismo. Había que demostrar que la banda seguía viva, que todavía tenía algo que decir. Leire lo vivió con una mezcla de entusiasmo y vértigo. Se sabía en un lugar prestado, pero estaba decidida a hacer lo suyo y lo logró con el tiempo. Su voz empezó a sentirse natural dentro de la banda. Jueves, una de las canciones más queridas de ese disco, fue el punto de inflexión. Basada en los atentados del 11 de marzo en Madrid, mostraba una sensibilidad y una madurez que derribaron cualquier duda sobre si podía transmitir emoción. Fue el tema que hizo que muchos dejaran de compararla y empezaran a escucharla, y a partir de ahí La Oreja de Van Gogh volvió a encontrar su lugar. Los años siguientes consolidaron esa nueva etapa. Vinieron giras, nuevos discos, premios y, sobre todo, estabilidad. Cometas por el cielo, El planeta imaginario y Un susurro en la tormenta confirmaron que Leire no era una sustituta. Era la voz de una generación distinta. No reemplazó a Maya, la sucedió. Su presencia permitió que la banda madurara, que creciera sin perder su esencia. Y aunque las comparaciones nunca desaparecieron del todo, algo había cambiado. El público empezó a aceptar que la historia no se repetía, sino que evolucionaba. Con el tiempo, esa etapa con Leire dejó de verse como una continuación forzada y empezó a entenderse como lo que realmente fue una reinvención, porque el verdadero mérito no fue seguir después del golpe, sino hacerlo con dignidad. No renegar del pasado, sino honrarlo desde otro lugar. Y durante casi 2 décadas, La Oreja de Van Gogh lo consiguió hasta que una vez más el silencio volvió a aparecer entre líneas. Durante años La Oreja de Van Gogh funcionó como una familia, al menos de puertas para afuera, pero internamente la dinámica era muy distinta. Detrás del logo, de los videoclips luminosos y de las giras perfectas, el grupo operaba como una empresa en toda regla. Los fundadores Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, Xavi San Martín y Eric Garde eran los socios propietarios del proyecto. Controlaban el nombre, las decisiones, las ganancias y sobre todo la narrativa oficial. Leire, en cambio, nunca fue una socia, era una empleada. No lo decía nadie abiertamente, pero era así. Su contrato la vinculaba como vocalista contratada, sin derechos sobre el nombre ni participación en los beneficios, más allá de su sueldo y los ingresos por conciertos. Esa diferencia invisible para el público fue determinante en el rumbo que tomaría todo años después.
Mientras para los fans Leire era la voz de La Oreja dentro de la estructura, no tenía voto ni control real y esa distancia se empezó a notar sobre todo en los últimos años. Las decisiones pasaban por el núcleo fundador. Ellos eran los que decidían cuándo grabar, qué temas incluir, qué rumbo tomar e incluso cómo comunicar cada paso del grupo. Leire lo sabía y lo aceptó durante mucho tiempo, pero cuando la estabilidad empezó a resquebrajarse, ese desequilibrio se volvió evidente. Los rumores sobre un posible regreso de Amaya Montero habían circulado antes, pero esta vez venían acompañados de silencios incómodos, reuniones privadas y un detalle que lo cambió todo. Leire se habría enterado de los planes casi al mismo tiempo que el público. En octubre de 2024, el comunicado oficial fue breve, elegante y aséptico. Después de 17 años, La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez seguían caminos separados. No hubo explicaciones ni tono emocional, solo una despedida profesional y cordial. Pero el trasfondo era más complejo. Leire no habría aprobado el texto final del comunicado. Según fuentes cercanas, se publicó sin su consentimiento porque legalmente ella no era parte del grupo. Y cuando la periodista le preguntó si había firmado aquel texto, su respuesta fue seca. No lo firmé. Ellos son los propietarios. Yo era una trabajadora. Esa frase lo cambió todo. Por primera vez alguien dentro del entorno confirmaba públicamente lo que durante años había sido solo un rumor. La Oreja de Van Gogh era una sociedad anónima, una marca perfectamente registrada, administrada por sus miembros originales y gestionada como un negocio. Y en ese sistema, Leire había sido el rostro visible, pero nunca la dueña de su propio lugar. Paradójicamente, esa misma estructura que había permitido la continuidad del grupo tras la marcha de Amaya fue también la que terminó dinamitándolo por dentro, porque en una banda la ilusión de el somos todos iguales es vital. Pero cuando uno canta y otros firman los contratos, esa ilusión se rompe. Y cuando los rumores de un reencuentro con Amaya empezaron a tomar forma, el silencio del aire fue elocuente. No hubo reproches públicos ni declaraciones incendiarias, solo una frase. En esta historia hemos perdido todos. Detrás de esa calma había resignación, pero también lucidez, porque al final Leire había sostenido el proyecto durante más tiempo del que lo hizo la propia Amaya. 17 años, 3 generaciones de fans, y aún así la historia volvía al punto de partida. La Oreja cerraba el círculo, pero no todos estaban invitados al final. El silencio duró poco, apenas unos meses después de la salida del aire. Los rumores empezaron a tomar forma. Primero fue una aparición espontánea de Amaya Montero en un concierto de Karol G cantando Rosas. El público estalló. La nostalgia se encendió como un fósforo y desde ese momento cada gesto suyo fue leído como una señal, una publicación, una frase ambigua, una foto vieja con los integrantes. Todo parecía apuntar a lo mismo, la vuelta de La Oreja de Van Gogh original. RTVE terminó confirmando lo que ya era un secreto a voces. Amaya volvía. 18 años después, el grupo anunciaba oficialmente su regreso con ella al micrófono. El comunicado hablaba de una nueva etapa llena de emoción y reencuentros y de cómo habían pasado el último año componiendo en San Sebastián. Todo cuidadosamente medido, limpio, nostálgico, casi quirúrgico. Pero para muchos, detrás de esa sonrisa institucional había algo más frío. Un movimiento de marketing perfectamente calculado. Porque la nostalgia vende y La Oreja de Van Gogh, con su historia, sus himnos y su carga emocional, era el paquete perfecto para revivir un fenómeno dormido. En la era del revival, donde cada banda de los 2000 busca una segunda vida, la vuelta de Amaya era un golpe maestro, pero también una jugada peligrosa porque implicaba borrar 17 años de historia con Leire. En el video del anuncio, la imagen era clara. Los fundadores ya ensayando, riendo, compartiendo el mismo aire. Ninguna mención a la etapa anterior, ningún agradecimiento, ni siquiera un reconocimiento simbólico, solo el regreso de los originales. Y ahí aparece la parte más turbia. Detrás de toda la épica del reencuentro hay contratos, intereses y marketing. No era solo una reunión de viejos amigos, era una operación de reposicionamiento. Con la industria musical en crisis y la nostalgia convertida en una mina de oro, La Oreja de Van Gogh sabía que su marca valía más con Amaya que sin ella. Los promotores lo sabían, las discográficas también. Y mientras los fans debatían sobre quién era la verdadera voz del grupo,
La maquinaria ya estaba en marcha. Gira, documental, reediciones, todo listo para capitalizar la emoción. Pero lo curioso es que ni siquiera todos los miembros estaban convencidos. Pablo Venegas, uno de los fundadores, decidió bajarse del proyecto justo antes del anuncio. En el comunicado se habló de motivos personales y nuevos proyectos familiares, pero entre líneas muchos vieron otra cosa: diferencias internas sobre cómo se estaba gestionando el regreso. Su ausencia lo decía todo. La Oreja volvía así, pero no todos querían estar ahí. Y así lo que debía ser una celebración terminó siendo un espejo, uno donde cada fan proyectó su propia versión de la historia. Los que crecieron con Amaya, los que defendieron a Lire y los que ya no reconocían a la banda en absoluto, porque detrás del regreso no había magia, sino estrategia. Y en el fondo, algo más incómodo, la sensación de que a veces la nostalgia no une, sino que vende. El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero fue un terremoto emocional, no solo para los fans, sino para toda una generación que había crecido con su música como banda sonora de la adolescencia. Pero en lugar de unir, el anuncio abrió una grieta. Por primera vez, la nostalgia se convirtió en una guerra de bandos. De un lado estaban los que celebraban el reencuentro como un milagro, los que decían que por fin volvía la verdadera Oreja, como si todo lo que pasó entre 2008 y 2024 hubiera sido un paréntesis. Para ellos, Amaya no era solo una voz, era una época, un pedazo de vida. La vuelta significaba recuperar algo perdido, un eco de cuando el mundo parecía más simple, cuando las canciones no tenían detrás comunicados fríos ni contratos de empresa. Del otro lado, los que se sintieron traicionados no por el regreso, sino por la forma, por el silencio hacia el aire, por esa manera tan quirúrgica de borrar 17 años de historia. En las redes, los hashtags se cruzaban como si fueran trincheras. Había nostalgia, así, pero también bronca. No se puede construir una nueva etapa sobre el olvido de otra, escribió una fan que había seguido todas las giras del aire. Su frase se volvió viral y no porque fuera poética, sino porque resumía un sentimiento compartido. El regreso había tenido un costo moral. Los medios tampoco ayudaron. Portadas que hablaban de la voz original, entrevistas que obviaban cualquier mención al pasado reciente y titulares que más parecían parte de una campaña publicitaria que de una cobertura cultural. Todo se volvió un juego de versiones. La Oreja recuperaba su brillo mediático, pero a costa de su credibilidad emocional. Y en esa batalla de percepciones, las redes sociales se transformaron en el verdadero escenario. Leire, mientras tanto, optó por el silencio. No dio declaraciones agresivas ni respuestas públicas, solo compartió una frase: en esta historia hemos perdido todos. Y fue suficiente. Esa línea que sonaba a renuncia caló más hondo que cualquier comunicado oficial. Era la voz de quien entendía que la historia se estaba reescribiendo en tiempo real, pero ya no podía hacer nada para evitarlo. Yo no me entero por el comunicado. Me entero días antes, no mucho antes. Yo sí que esperaba que hubiese todavía alguna conversación más y el comunicado, pues sabía que se iba a plantear un comunicado, y yo pensaba que iba a tener más margen y sobre todo para mí lo más doloroso en ese momento estaba siendo no poder despedirme. Y del otro lado, Amaya tampoco parecía celebrar con euforia. En sus pocas apariciones públicas se la veía medida, distinta, incluso melancólica, como si el regreso no fuera solo un reencuentro, sino también un ajuste de cuentas con el tiempo, porque más allá del marketing había algo inevitable. La banda ya no era la misma y el público tampoco. El debate dejó de ser sobre quién cantaba mejor o quién merecía el nombre. Era algo más profundo. Era una conversación sobre memoria, sobre cómo las industrias pueden apropiarse de los sentimientos que ayudaron a construir. La Oreja de Van Gogh había vuelto, sí. Pero la pregunta que todos se hacían era otra. ¿A quién le pertenece realmente una banda? ¿Al público o a quienes la registran como marca? La polémica del regreso tuvo su punto más turbio cuando los fans descubrieron algo que nadie esperaba. La supuesta nueva canción del reencuentro, esa que se presentó como el gran himno de la vuelta, no era tan nueva. Era en realidad una versión regrabada de un tema que La Oreja de Van Gogh ya había publicado con Leire Martínez años atrás. Misma estructura, misma letra, apenas maquillada con nuevos arreglos, y claro, con la voz de Amaya al frente.
El hallazgo lo hizo un usuario anónimo en redes que comparó ambos audios y publicó los fragmentos uno encima del otro. Las coincidencias eran exactas. La melodía no había cambiado, ni siquiera la producción, y esa revelación encendió otra mecha. Se trataba de un homenaje o de una estrategia para borrar la etapa anterior porque el gesto no era inocente. Podrían haber elegido cualquier otra canción o escribir una nueva, pero decidieron rehacer una pieza de la era Leire, como si quisieran reescribir la historia desde la base misma de su sonido. Y en el fondo, eso era lo que más dolía. No solo se trataba de quien cantaba, sino de quien quedaba en el recuerdo. Si una canción puede ser regrabada, también puede ser borrada su intérprete.